tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sin la presencia de vosotros, de nuestros pacientes, esto desde luego no tendría ningún sentido y para vosotros va dirigido toda la formación y toda la información que os podamos dar. Quería dar las gracias también a Noelia por haberme invitado, ¿no? Estoy encantado de haber participado y de estar participando aquí con todos vosotros. Y además me es muy grato contar también con la presencia de la Asociación de Sordos de Córdoba. Hay una paciente mía aquí presente y me alegro mucho de verla. Os trataremos. Es un honor también contar contigo como traductora porque sin duda sin esto no sería posible, ¿no? Bueno, tenemos no mucho tiempo. Y yo, como médico de familia, me ha tocado un tema que para mí me resulta precioso y que es hablar de los estilos de vida cardiosaludables. Si esto, sabéis que la técnica... Oh, esta es la mía, ahora. Bueno, como veis, yo soy el doctor Martín Riobó, vengo del Centro de Salud de Fuensanta, en Córdoba, y una de mis aficiones y de la sociedad a la que pertenezco, pues son la mayoría de ellas en relación con el tema de prevención cardiovascular, de la sociedad de primaria y con el tema fundamentalmente también de la hipertensión arterial, al cual me dedico hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos de cambios de estilo de vida, como veis, hay muchas facetas, es un tema multifactorial en el que se interrelacionan o se imbrican fundamentalmente factores tanto ambientales como factores genéticos que todos conocemos, ¿no? Como vemos, fundamentalmente los más importantes, los que hablaré someramente porque nos disponemos de demasiado tiempo, son algo que ya todos nosotros conocemos, como son el tabaco, como son la alimentación inadecuada, como son el sedentarismo, los factores ambientales, por ejemplo, ahora sabéis que hablamos tantísimo, ¿no?, de la polución medioambiental, del efecto invernadero, y eso también influye muchísimo sobre el tema de la enfermedad cardiovascular, por supuesto la edad y, cómo no, la genética, con la cual no podemos por ahora hacer nada, pero que estoy seguro que en muy poco tiempo cada vez más estamos haciendo cosas para poder intentar modificar también ese aspecto. Todo ello se interrelaciona para producir estas enfermedades que todos sabemos y conocemos y muchos sufrimos, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipemia, que están íntimamente relacionadas con esta presencia de factores de riesgo cardiovascular en el individuo. Y por situarnos, siempre que hablamos de la prevención cardiovascular, de las enfermedades cardiovasculares, nos tendríamos que situar a nivel nacional. ¿Qué está ocurriendo en España? Pues como veis, estas cifras nos vienen a decir hace muy poquito, es el último análisis del Instituto Nacional de Estadística, nos dice que hoy por hoy en España la causa primera de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Como veis aquí se sitúan en primer lugar como causa, os decía, de muerte a nivel nacional para toda la población, ¿no? Y si os fijáis, tanto para hombres como para mujeres, sería para hombres fundamentalmente lo que es la cardiopatía isquémica, como veis aquí, y para mujeres fundamentalmente el ictus, o sea que las mujeres se mueren sobre todo de derrame cerebral, seguido muy de cerca también de la cardiopatía isquémica, no lo olvidemos, y los hombres en primer lugar hablaríamos fundamentalmente del infarto, que es la principal causa de muerte en nuestro país. Y cuando hablamos de prevención, pues es inevitable decir, pero hay demostración, en medicina siempre intentamos que lo que hacemos tenga una demostración plausible y una demostración real, ¿no?, de que eso es cierto. Bueno, pues la última guía, como veis, es del año 2016. La última guía sobre prevención de la enfermedad cardiovascular que se publicó en Europa nos viene a decir esta frase que yo creo que es importantísima. Fijaros, simplemente con prevenir, con utilizar las medidas de las que vamos a hablar para prevenir la enfermedad cardiovascular, podríamos evitar al menos un 80% de las enfermedades cardiovasculares, simplemente con utilizar esta medida de prevención que os voy a comentar, y hasta, que muchas veces se nos olvida, hasta el 40% de los cánceres. O sea que no solo el tabaco, la obesidad tiene que ver, como ahora veréis, con la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular que todos conocemos, sino que también muchos de los cánceres que nos afectan tienen mucho que ver con estos factores que estoy comentando. Y bueno, son pilares básicos y es lo que me voy a dedicar, a hablar de lo que algo ya sabemos, como veis en esta esquinita de aquí de la izquierda,
Fundamentalmente, pues tendremos que nombrar el tabaquismo, aunque ahí voy a hacer muy somero porque tenemos un experto y un especialista aquí de Córdoba precisamente para hablarnos del tabaco posteriormente, de la dieta, que también seré muy somero porque tenemos a Rosa, una que sabe muchísimo de dieta, mucho más que yo, y nos hablará a continuación, de actividad física y de cómo intentar tener un peso lo más adecuado posible para disminuir la obesidad y, por tanto, ese factor de riesgo tan importante. Y esto que veis aquí lo vamos a nombrar a lo largo de la sesión durante muchas veces, por tanto, no me voy a detener. ¿Qué es lo que nos dice esta misma guía europea, que os decía que se publicó hace muy poquito, hace solamente 2 o 3 meses, respecto a cuál sería la dieta que nos correspondería hacer para intentar prevenir esas enfermedades cardiovasculares? Sin querer nombrar demasiado, porque os decía que luego Rosa nos hablará mucho más detenidamente sobre el tema, simplemente aportar estos pequeños detalles. Por ejemplo, sabemos que los ácidos grasos saturados, las grasas saturadas, son muy nocivas y entonces, por tanto, ya nos recomiendan que deberían de aportar menos del 10% del total del aporte energético mediante la sustitución por ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados, ¿vale? Luego os comentaré, y eso lo voy a decir posteriormente, el tema de los ácidos grasos trans, de los nocivos que son, de los tóxicos que son, de cómo reconocerlo en la etiqueta de los alimentos que compramos y de cómo evitar, en la medida de lo posible, su utilización. Y luego, por supuesto, algo que ya imbricamos en lo que ahora voy a hablar, que es la dieta mediterránea, que sin duda alguna no es otra cosa que una dieta con una menor sal de la que consumimos, sin duda, con un aporte de fibra importante, con un aporte tanto de frutas como de verduras, como de pescado, que debe de ser al menos el pescado 2 o 3 veces en semana y fundamentalmente al menos una de ellas de pescado azul, frutas, como veis aquí 2 o 3 porciones diarias, algún consumo ligero de frutos secos y, por supuesto, limitar en lo posible el consumo de bebidas alcohólicas, que luego os comentaré algo, y como veis aquí algo me parece muy interesante y cada vez más, desaconsejar el consumo de refrescos azucarados y en general de las bebidas alcohólicas. Y hablando de la dieta mediterránea, sabéis que eso lo oímos en muchísimos sitios, hablamos de la dieta de nuestro entorno, ¿no? La dieta mediterránea. Y es que está nombrada ya como patrimonio cultural inmaterial, fijaros lo importante que es. Y si hasta hace no mucho hablábamos con ella sabiendo que tenía unos efectos probablemente muy importantes, no quería dejar de nombrar esto. ¿En qué se basa la dieta mediterránea? Pues no es ni más ni menos que la dieta de nuestras madres, de nuestras abuelas. Esto se inició en una pequeña isla del Mediterráneo, que era Creta, hace ya más de 50 años, en la que los médicos de aquel entonces que estudiaban epidemiológicamente la posibilidad de que se produjeran enfermedades cardiovasculares, se vieron que estos pacientes o estos habitantes de la isla de Creta tenían una longevidad muy superior al resto de Europa, ¿no? Cuando se pusieron a investigar se dieron cuenta que tenía muchísimo que ver el tipo de dieta que utilizaban en aquel sitio, ¿no? Y que luego se fue extendiendo y que era ni más ni menos que esa dieta mediterránea que todos conocemos y que se basa en el cereal, en la vid y en el olivo como datos fundamentales y que son lo que hoy por hoy conocemos como esta dieta. Y si hasta ahora teníamos, fijaros, hasta dónde llega ese acervo popular nuestro, todos estos refranes lo hemos utilizado muchísimas veces y fijaros que esto es el día a día, si lo tenemos introducido en nuestro interior, que utilizamos muchos de estos refranes que todos hacen relación a que el consumo de fruta, de verdura, de legumbres, poca carne, poco plato y mucho zapato, todos son evidentemente indicios de lo que nos pasa y de lo que nosotros de verdad tenemos esa creencia introducida en nuestro saber y en nuestro interior, ¿no? Y bueno, no quiero meter mucho tema de medicina porque es difícil para vosotros, pero simplemente este estudio, que yo creo que ha supuesto un antes y un después. Hace 3 años se publicó probablemente en la mejor revista del mundo, que es esa que veis aquí, New England Journal of Medicine. Pues un estudio que, si veis los apellidos de los que lo hacen, son todos españoles. Sabemos que a nivel mundial, bueno, pues el porcentaje de estudios que se publican a nivel nacional cada vez es mayor, pero sigue siendo pequeño. Pero este estudio fue interesantísimo porque, si fijáis, lo que hizo fue comparar 3 tipos de pacientes. Un tipo de paciente le dio dieta baja en grasas, o sea, lógico, para intentar perder peso, una dieta que todos imaginamos que debería disminuir la enfermedad cardiovascular. Y luego otros 2 grupos a los cuales les dio la dieta mediterránea nuestra, legumbres, verdura, pescado, todo hemos comentado. A uno de ellos le dio aceite de oliva, nada más, aparte de su dieta mediterránea, y al otro le dio frutos secos. Frutos secos en una pequeña cantidad, esa es otra cosa que luego intentaré comentar.
Bueno, pues fijaros que la sorpresa fue que los pacientes que estaban en estos dos grupos, tanto en el de aceite de oliva como en el de frutos secos, disminuyeron de forma muy significativa la posibilidad de morir, de tener un infarto o de tener un derrame cerebral frente a los que tomaban ya de por sí una dieta baja en grasas, ¿no? Esto fue un aldabonazo muy importante para demostrar de forma clara, con una evidencia máxima, que la dieta mediterránea sirve y es la que tenemos que utilizar en nuestro país y en todo el mundo. Os comentaba algo sobre las grasas trans, y yo creo que esto lo tenemos que conocer porque tenemos ya que aprender, como veis aquí, a ir mirando las etiquetas de los alimentos. Las grasas trans son grasas muy nocivas, son grasas que a los que realiza la industria alimentaria les viene muy bien porque hacen que esos alimentos pues perduren más, tengan una mayor palatabilidad, o sea, sepan mejor, duren más en el tiempo y por lo tanto les resultan económicos. Pero, en cambio, son muy nocivas para el corazón, para el cerebro y para nuestra salud. Y por tanto, como veis aquí, fijaros que simplemente el consumo de 5 gramos diarios de estas grasas, que fijaros que es muy fácil de tener con pequeños consumos de bollería, patatas fritas, galletas, etcétera, esto ocasionaría un aumento muy importante de la enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? También debéis de huir cada vez más de las grasas parcial o totalmente hidrogenadas. Siempre que veáis en el prospecto, como hace este señor arriba, mirando qué tiene mi alimento, si tiene grasas trans, grasas hidrogenadas o grasas vegetales, entre comillas, que puede sonar muy bien, pero si pone grasas vegetales es porque no especifica la grasa que contienen. Y probablemente, seguro, no será ni de oliva, ni en su defecto de girasol, maíz, o sea, grasas buenas, sino que probablemente contendrá grasas muy nocivas, como son estas que veis aquí, palma, palmiste, palmítico o coco, que son muy perjudiciales para el corazón. Y el problema está que es difícil, como veis en este dibujo animado, encontrar, pero bueno, cada vez más las empresas lo saben y cada vez más están haciendo, ya veis que cada vez pone rico en aceite de oliva, hecho con aceite de girasol. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ir buscando y no en grasas vegetales. Hablábamos de que deberíamos de disminuir el consumo de sal. Y es que las recomendaciones de todas las guías del mundo, no solo europea, a nivel mundial, nos lo vuelven a refrendar. Fijaros, empezando por esto de aquí abajo, la población española, eso está demostrado, ingerimos prácticamente el doble o más del doble de la sal que tendríamos que tener. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo cada vez más en limitar el consumo de sal. ¿Cómo? También lo mismo, viendo en las tiendas cada vez más productos bajos en sal, que cada vez hay más en el mercado, pero porque además, fijaros, si veis esta parte de aquí, el 70 o el 80%, fijaros, un porcentaje muy importante de esta tarta no es la sal que echamos al cocinar, sino la sal que ya viene en los alimentos, latas, conservas, salsas, concentrados de carne, etcétera, etcétera, embutidos, todo lleva una cantidad de sal muy elevada. Fijaros, más del doble. Si la Organización Mundial de la Salud nos dice que deberíamos tomar 5 gramos de sal, o sea, una cucharadita pequeña de café en todo el día, en todos los alimentos, nosotros consumimos 2 o incluso en algunos sitios hasta 3 veces más de la sal que deberíamos de tomar. El siguiente punto, muy someramente, que quería hablaros es de la obesidad. Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Evidentemente el sobrepeso, la obesidad constituye un problema importantísimo de salud y fijaros que está relacionada íntimamente con multitud de enfermedades cardíacas, cerebrales, cánceres, artrosis, enfermedades de hígado, síndrome de apnea del sueño, problemas ginecológicos, alteraciones de la tensión, colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos, no podemos aquí, que yo creo que Rosa hablará mucho mejor que yo de este tema luego, pero sabemos que tenemos que evitar cada vez más esta obesidad que nos está desde luego maltratando a todos, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. El problema que antiguamente andábamos más, teníamos a lo mejor la tele muy grande o el ordenador muy grande, quizás estábamos un poquito más delgados, y ahora está pasando cada vez más lo contrario, ¿no? Porque fijaros lo que está ocurriendo. Si España tenemos un problema importante de obesidad, fijaros, esto es Estados Unidos. En Estados Unidos las 2/3 partes de la población son obesas. Tienen un problema muy, muy serio, pero el problema no es ese, que sí lo es para ellos, sino que nosotros cada vez más nos estamos pareciendo a los del otro lado del charco. Fijaros, como dice esta diapositiva,
cómo tenemos que ya alarmarnos cada vez más de esto, porque España ha multiplicado por 3 el número de obesos en los últimos 20 o 30 años, se ha multiplicado por 3. Es una cifra muy, muy elevada, ¿no? Fijaros que España es el segundo país europeo con más personas con sobrepeso. Fijaros, hasta más de la mitad de los españoles tienen sobrepeso o obesidad. Y una cosa muy importante y muy peligrosa, fijaros que nuestros niños, la cuarta parte de ellos tienen ya sobrepeso. Es un tema que tenemos que tener cada vez más presente y hacer cada vez más para intentar luchar. Pero y decimos, bueno, pero ¿y en Andalucía? Pues fijaros, todavía peor. En Andalucía, si veis en rojo, evidentemente, en rojo oscuro significa las regiones que más obesidad tienen, pues estamos a la cabeza. Se supondría que tenemos una dieta mediterránea, que tomamos mucho pescado, que tomamos muchas cosas de legumbres, pero evidentemente algo pasa porque tenemos más porcentaje de obesos que en el resto de España si quitamos a los gallegos y a los asturianos. Y qué ideas muy pequeñitas, porque no da tiempo a mucho, ¿no? Desde luego nosotros ya decimos, y creo que Rosa coincide conmigo perfectamente, en que vamos a huir totalmente de las dietas milagrosas. No valen para nada. Una dieta de Atkins, una dieta de Duncan, una dieta de la alcachofa, de la cebolla, de las miles de estas dietas, evidentemente podrán servir o no a muy corto plazo, pero si Dios quiere, nos quedarán muchos años por delante. Es evidente que eso no se puede mantener. Por tanto, siempre vamos a huir y vamos a luchar por dietas equilibradas. Ya hablaremos de que probablemente, y no quiero hablar demasiado de dieta, sino de cambiar nuestra forma de comer, cambiar nuestro estilo de vida, porque es lo más importante. Y fijaros, y no hace falta perder 40 kilos, que si los pudiéramos perder al que les sobren mejor, pero simplemente fijaros que ya con conseguir una pérdida pequeña de 5 al 10% de nuestro peso, ya disminuimos un porcentaje muy importante de la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Esto nos debe de animar. ¿Que conseguimos el peso ideal? Perfecto. Pero saber que con ese porcentaje ya tenemos unos avances muy importantes y podemos disminuir la presencia de enfermedades. Y lo que os decía, fijaros, un reciente estudio concluye que las personas que logran perder con éxito y mantenerlo en el tiempo son con mayor probabilidad quienes adoptan estos cambios de vida adecuados en su forma general de comer, de beber y de comportarse. No el que realiza la dieta de un mes de pechuga de pollo y de ensalada. Eso a largo plazo evidentemente no se consigue nada, ¿de acuerdo? Y como decía, hay verdaderos peligros con dietas excesivamente restrictivas que deberíamos de tener en cuenta. Porque si nos parásemos a pensar y a mirar y a saber lo que comemos, lo que comen nuestros niños, lo que comen nuestros adolescentes, es impresionante. Fijaros ejemplos muy gráficos de lo que tiene una hamburguesa, 500, 600 calorías, de lo que tiene un paquete de patatas, de los que consumimos en nuestras tiendas de comida rápida, hasta 400 calorías, un perrito caliente, 2 trozos de pizza, una simple Coca-Cola, un simple refresco y... Curiosamente, fijaros el tema de las palomitas de maíz. Podría parecer que el maíz es bueno, ¿no? ¿Quién nos diría que el maíz es un cereal y no malo? Bueno, pues tiene una cantidad de calorías impresionante. O sea, si vamos al cine y nos tomamos una hamburguesa, una Coca-Cola y palomitas de maíz, estamos tomando ya todas las calorías de más de un día. Más de 1.300 calorías en total. Por tanto, esas cosas sí que tendríamos que saberlas, tenerlas en cuenta, porque van a afectar mucho luego el día a día de lo que comemos y de lo que ingerimos. Y el alcohol, aunque luego diré 2 cositas muy pequeñas, recordar que el alcohol puede o no puede ser malo, ya lo hablaremos, pero es que además tiene muchas calorías. Fijaros que tiene casi las mismas calorías que la grasa. La grasa pura, contiene 9 calorías por gramo y el alcohol tiene 7. Mucho más que los hidratos de carbono y que las proteínas. Fijaros que este artículo, que lo he puesto aquí traducido, que se publicó muy recientemente en British Medical Journal, que es una revista británica, una gran epidemióloga allí decía que ya deberían de obligar a la empresa de alcohol a poner las calorías que contienen todo lo que ingerimos con alcohol, que como veréis, pues son bastantes. Fijaros que, aunque y luego veremos cuál sería el consumo permitido, pero ya si hablamos de calorías del alcohol, pequeños vasos de vino, una sola lata de cerveza, más de 100 calorías. Si eso lo multiplicamos por 2 o 3, que es lo que habitualmente podemos tomar sin ningún problema en las comidas o en las cenas, pues además de los problemas que podrían derivarse de ese consumo de alcohol, también lo tendríamos con el tema de las calorías. Y ahora sería una pregunta. ¿Y las patatas?
¿Engordan o no? ¿Qué pensáis vosotros? Que sí. ¿Alguien opina que no? ¿Hay alguno que no? Depende, efectivamente, efectivamente. Fijaros la siguiente diapositiva, que es muy bonita, y la he traído, no es mía, la ha traído el doctor Casabona. Depende. Los alimentos en sí a lo mejor no engordan tanto, sino depende de cómo los hagamos. Fijaros qué diferencia tan enorme puedes haber de patatas simplemente cocidas, que solo aportan 70 calorías, a la bolsa de patatas fritas, que es la que habitualmente tenemos, que nos aportan 540 calorías. Fijaros si hay diferencia entre patatas de bolsa, patatas fritas, patatas al horno, puré de patatas o simplemente patatas. O sea que también tener cuidado en la forma de preparar esos alimentos, que también puede ser importante y tener relevancia. ¿De acuerdo? Pasando a otro tema. El sedentarismo. Bueno, me alegra muchísimo cada vez ver más como nuestros pacientes, mis pacientes los veo cuando yo voy en el coche, mala cosa, pero tengo que ir porque vivo muy lejos del centro al trabajo, y lo veo ya andando con sus tenis, como dirían en Cádiz, sus zapatillas de deporte puestas, y me hace mucha ilusión verlo. No, pues don Enrique, vengo de andar, hemos estado andando 1 hora todos los días. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque está claro, sabemos que el sedentarismo produce un incremento importantísimo de la enfermedad cardiovascular. Y eso lo tenemos de aquí, tenéis que salir con la idea de que tenemos que hacer ejercicio, ¿vale? Y que nos tenemos que proponer hacer cada vez más ejercicio. Fijaros, y no voy a entrar en detalle, todo lo que puede aumentar la falta de ejercicio, de infartos, diabetes, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo con lo cual tenemos que luchar cada vez más, ¿de acuerdo? Y tomando otra vez la última guía, la europea de prevención cardiovascular, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos dicen algo relativamente fácil. Como mínimo, tendríamos que conseguir, como veis aquí, 30 minutos al día, 5 días a la semana de actividad física moderada. Pero claro, decimos, ¿y qué es moderado? Porque haga usted moderado. Bueno, pues aquí lo pone bastante bien. Fijaros, moderada serían estos ejemplos que veis aquí. Caminar enérgicamente, pedalear en bicicleta, bueno, incluso labores del hogar pueden ser una actividad moderada. Fijaros que muchas veces decimos, bueno, pues no sirve para nada, pues también, claro que sí, ¿no? Labores de jardinería, jugar al tenis a dobles. ¿Y cómo lo sabríamos? Porque la respiración se nos hace rápida cuando hacemos, pero no tendría por qué costarnos trabajo. Y la actividad intensa, en la que ya sería, bueno, pues deporte mucho más intensivo, y además, ¿cómo lo podríamos saber por la respiración? Porque esa respiración es dificultosa y probablemente no podríamos mantener una conversación con la persona que fuéramos al lado, ¿de acuerdo? Si es intensa, evidentemente, con algo menos de ejercicio al día sería suficiente, y conforme vayamos bajando la intensidad del ejercicio, pues lógicamente tendría que ser mayor. De hecho, si fuera leve, pues caminar, por ejemplo, pues deberíamos al menos realizar 60 minutos diarios. Y os aseguro que no es difícil, y cuando lo hacéis, muchos de mis pacientes me dicen, es que yo lo echo de menos. Cuando no, al día que no ando me siento que me falta algo, ¿no? Y es algo que yo creo que cada vez más tenemos que hacer, ¿no? Porque además tenemos que quitar el tópico de que la edad es un problema, no podemos. Bueno, no es cierto, ¿no? La edad, se puede hacer ejercicio a cualquier edad, sin duda, ¿vale? No tanto a lo mejor como esta señora, que es un portento, pero recordar que tenemos que hacer un ejercicio adecuado a nuestra edad, a la forma física que tengamos, sin duda, a nuestros gustos. No vale para nada que yo le diga a mis pacientes, pues usted va a nadar, y dirá el otro, si yo no sé nadar. O usted va a correr, es que a mí no me gusta correr. Bueno, pues preguntar, ¿qué os gusta? ¿Os gusta más andar, correr, a lo mejor la bicicleta? Pues si sabemos lo que nos gusta, seguramente lo haremos con mucha más facilidad, ¿de acuerdo? Y además pequeños trucos que todos sabemos, no utilizar ascensores, aparcar siempre un poquito más lejos, andar todos los días. Está aquí mi amigo el doctor García Criado, que anda muchísimo, y utilizar el podómetro cada vez más para saber los pasos que damos, medidores de frecuencia cardíaca, etcétera, ¿vale? Porque además, fijaros, un tema muy importante, si nos parásemos a pensar cuánto esfuerzo, cuánta actividad física tenemos que desarrollar para quemar calorías de una sola hamburguesa, de un solo trocito de pizza, fijaros, tendríamos que estar corriendo casi media hora para poder quemar estas calorías pequeñas que supuestamente consumimos a diario, ¿no? Fijaros, una cerveza, pues tenemos que correr casi un cuarto de hora para poder quemar solamente una cerveza, ¿no? Y como ejemplo que os he traído yo, que lo he hecho yo, fijaros, algo tan fácil como para nuestros jóvenes, tomarse un ron con Coca-Cola, tendríamos que hacer 45 minutos de spinning.
Una palmera de chocolate, que nos la tomamos en el café, fijaros que tendríamos que hacer pues por lo menos 30 minutos de carrera en cinta para poder quemar esas calorías. O sea que, fijaros si es importante, cuidado con esas calorías vacías que tomamos y que a veces creemos que no es para tanto, pero que suponen mucho y que luego a la hora de la verdad nos costará mucho perderlas, ¿vale? Un tema que me afecta de cerca porque yo tengo perros. Mi curro, que se llama Mi Perro, pues evidentemente me animó a poner esto que ya sabemos y que es científico. Se ha demostrado que las personas que tienen animales, y probablemente relacionado con la actividad física que tenemos que hacer, porque hay que sacar a pasear todos los días a los animales, incluso a las personas muy mayores, los vemos con sus perros, bueno, pues ya hacen un ejercicio de andar, de ir por aquí con su perrillo, y eso es importante, ¿de acuerdo? Pero es que se ha demostrado que es verdad, y que científicamente tienen menos ictus, derrames cerebrales, tienen menos infarto aquellos pacientes que tienen animales de compañía. Y me refiero a esto, No pensáis que el pasear al perro es esto, ¿vale? Esto no vale, como pasear al perro, ni esto, tampoco vale esto como pasear al perro, ¿vale? Que os conozco, ¿de acuerdo? Sobre el tabaco no voy a hablar prácticamente nada porque tenemos aquí un verdadero experto y yo aquí me tendría que callar. Pero recordar, esta diapositiva está sacada de la Fundación Asepello, que como veis, pues la causa más importante del mundo de mortalidad evitable, y eso nos lo recalcará nuestro especialista posteriormente, ¿de acuerdo? Fijaros, cada 10 minutos fallece una persona a causa del tabaquismo, produce un aumento increíble tanto de infartos, cánceres como de enfermedad, o sea, fijaros, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el EPOC, el cáncer de pulmón, el 80 al 90% de esas patologías se deben al tabaco. Fijaros si podremos evitar cosas, aunque insisto que no voy a hablar sobre el tema. Solamente recordaros, que seguramente nos lo comentará el especialista después, que es muy importante porque desde los primeros minutos, los primeros días, ya empezamos a notar beneficios por dejar de fumar, lo cual yo creo que nos debe de animar a que cada vez más, y eso lo hacemos todos los días en la consulta, nos vayamos y nos pongamos y hagamos el intento, a los que sean fumadores, de dejar de fumar. Y ya para acabar, que creo que me he pasado un poquito del tiempo, recordar el alcohol. Bueno, ¿qué pasa con el alcohol? Es un tema que quizá un poquito controvertido, ¿no? ¿Podemos tomar alcohol? Nuestros pacientes nos preguntan que han tenido un infarto o han tenido un derrame, pero, don Enrique, ¿puedo tomarme una cervecita, una copa de vino? Sí, tampoco pasa nada, no tenemos que ser, no porque yo lo diga y a mí me gusta beber y entonces digo, vale, bébelo, sino porque se ha demostrado que consumos muy moderados, probablemente, y eso que veis aquí, una unidad de alcohol en la mujer o dos en el varón, en el hombre, pueden permitirse. No lo vamos a aconsejar, el que no beba, por supuesto que no beba, pero sí que podría ser un consumo limitado en ese tiempo porque podríamos, y ahí veis a qué corresponde una unidad. Y cuidado con lo de me he tomado una copa de qué tamaño. Claro, porque no es lo mismo la copa de 100 que la copa de enorme, ¿no? Fijaros que todo influye y todo aumenta considerablemente, ¿de acuerdo? Y ya mi última diapositiva para recordar que tenemos un consumo que que decimos que es abusivo de alcohol, que veis ese que os he comentado. Serían 2 unidades al día, como ves, el consumo ya a partir de 4 ya es un abuso, un exceso de alcohol en la mujer. En los hombres a partir de 4 ya es un exceso de alcohol de forma que ya es claramente nocivo para la salud. Y como veis aquí lo mismo traducido si lo hiciéramos de forma ocasional en semanal a 28 unidades a la semana o 17 en la mujer. Eso sería ya un tema de dependencia, un tema de abuso de alcohol en el cual si alguien, que no es tan difícil, os lo aseguro, porque hay mucha gente que todos los días se toman 2 o 3 cervecitas y eso ya supone 3 unidades, que multiplicado por 7 estamos hablando de 21 unidades, ¿no? Y por tanto eso ya sería un consumo abusivo de alcohol. Y nada más, no quiero quitarle más tiempo a Rosa, simplemente agradeceros de nuevo vuestra presencia y animaos a intentar hacer cambios en esos estilos de vida, a intentar comer cada vez mejor, a intentar hacer ejercicio, a por supuesto no fumar y a si tomamos alcohol que sea de forma moderada. Muchísimas gracias.